buenos días. En primer lugar, quiero saludar al Consejo Regional de Ancash, a los consejeros, al consejero delegado, y voy a solamente decir que el día de hoy debe ser un histórico para nuestro querido Ancash. Y voy a trasladar el pase a nuestro abogado que el día de hoy hemos designado, al doctor Julio César Castiglioni Iglino, para que haga el uso de la palabra. Gracias, señor Darío García, y le damos la palabra al doctor Julio César Castiglioni. Gracias, señor consejero delegado del Consejo Regional de Ancash. Señores consejeros y señores consejeras, señoras consejeras del Consejo Regional de Ancash. Mis nombres son Julio César Castiglioni Iglino, con registro CAL 16.720 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. En representación de mi patrocinado Darío García Polo, voy a venir a sustentar el pedido de suspensión contra el señor Juan Carlos Murillo Ulloa por las causales que se van a exponer a continuación. Previamente quiero hacer un aporte al Consejo Regional, no intervine porque no me correspondía. Este tipo de tratamiento que tienen las suspensiones o las vacancias tiene tres partes. La primera parte, donde expone el peticionante, termina y después expone la parte afectada. Y ahí hay una réplica y una dúplica. Terminado el informe de los abogados, donde ya después ya no intervienen, el Consejo Regional en la segunda etapa debaten los consejeros sobre lo expuesto por cada uno de los abogados. Y la tercera parte es la votación. Y de acuerdo a lo establecido por Jurado Nacional de Elecciones, la votación es nominal, no puede haber abstenciones y es en forma pública. En consecuencia, señor consejero delegado, quería hacer llegar esos aportes. ¿Cuál es la materia controvertida? La materia controvertida es establecer si Juan Carlos Murillo, gobernador del gobierno regional de Ancash, se encuentra en curso en la causal de suspensión establecida en el artículo 31, última parte de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, modificado por el artículo 5 de la Ley 30055. ¿Qué tenemos como marco legal nosotros? Y permítanme utilizar unas diapositivas, dos diapositivas más. ¿Me permite, consejero delegado? Un ratito, regresa. Sí, doctor secretario, tiene para que le den pase para la exposición correspondiente. Con el licenciado Rafael, delegado, hasta lo llamo. No acepta, ¿no? Ya, ok, no importa. El anfitrión ha bloqueado la parte de para poder compartir diapositivas. En consecuencia, señor consejero delegado, voy a pasar a leer lo establecido en el artículo 31, última parte de la Ley 27867. El artículo 31, suspensión del cargo. El cargo de gobernador regional se suspende por no instalar ni convocar, por lo menos una vez cada 2 meses, el Comité de Seguridad Ciudadana, dispuesto en la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la cual fue incorporado por el artículo 5 de la Ley 30055, publicado el 30 de julio del 2013 y modificado por el artículo 2 de la Ley 28961. En segundo lugar, señor consejero delegado y señores consejeros,
el artículo 31 del reglamento interno del Consejo Regional de Ancash, aprobado mediante ordenanza número 02-15-GR/CR de fecha 24 de abril de 2015. En el artículo 38, suspensión del cargo. El cargo de gobernador y vicegobernador y consejero se suspende el cargo de gobernador se suspende por no instalar, que no es el caso, o convocar por lo menos una vez cada 2 meses al Comité de Seguridad Ciudadana dispuesto en la ley 27933. Esta es la ley anterior del sistema de defensa civil. ¿Qué es lo que tenemos, señor consejero delegado y señores consejeros? Tenemos como la resolución como jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, tenemos la resolución 00049-2016-JNE. En su punto 10 señala, sin embargo, con relación a la primera competencia es necesario señalar que además que las conductas que el Consejo tipifique como faltas graves, el legislador ha establecido a través del artículo 4 de la ley 30.055, ley modificada de la ley 27.933, ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la ley orgánica y la ley 27.867, ley orgánica de gobiernos regionales, un supuesto de falta grave, como es evidente, no requiere regulación previa en el RIC, al ser una infracción de carácter legal y no reglamentaria. Esto es sumamente importante. En ese sentido, en el numeral 11 se dice que en esa medida resulta válido que los consejos inicien procedimientos sancionadores por falta grave contra la autoridad que no instaló ni convocó por lo menos una vez cada 2 meses al Comité de Seguridad Ciudadana dispuesto en la ley y que al mismo tiempo no cumplió con las funciones en materia de defensa civil, que no es el caso, que es la segunda parte del artículo. En el artículo 15, por su parte, el artículo 25 del Decreto Supremo 011-2014, reglamento de la Ley de Seguridad Ciudadana, define al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana provincial y regional como una instancia de diálogo, coordinación y elaboración de políticas, planes, programas, directivas y actividades vinculadas a la seguridad ciudadana en el ámbito distrital, provincial y regional. Asimismo, a tenor de los artículos 27 y 29 de la referida norma, este comité es presidido por el alcalde o el gobernador de la respectiva jurisdicción, quien es el responsable de convocar e instalar las sesiones. Punto 17. Como vemos, entre la primera y la segunda sesión del comité se produjo un intervalo en este caso, y más adelante lo voy a señalar. Asimismo, es necesario señalar que de acuerdo a lo regulado en el artículo 13 de la Ley de Seguridad Ciudadana, el alcalde o el consejero regional, el gobernador regional, provincial o distrital, en el caso de los alcaldes, que no instale el Comité de Seguridad Ciudadana o que no convoque para sesionar en el plazo legal, comete falta grave y está sujeto a sanción de suspensión de suspensiones por un plazo de 30 días calendarios, de acuerdo a la ley de la materia. En esa línea se advierte que el plazo de suspensión debe imponerse por falta grave que se encuentra debidamente previsto en la norma especial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en cuanto a los hechos? En cuanto a los hechos, tenemos que el día 2 de julio del 2020,
el gobernador regional de Ancash, Juan Carlos Murillo Ulloa, presidió la 4ª sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Ancash. La segunda fue el 30 de septiembre del 2020, en la cual el gobernador regional de Ancash, Juan Carlos Murillo, presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, convocó vía Zoom desde la ciudad de Lima, es decir, no la presidió desde la sede regional, cito, en la ciudad de Huaraz. Como podemos ver, entre la 4ª convocatoria y la 5ª convocatoria, debemos dejar claro que conste en acta que de la 5ª convocatoria no existe el acta, no se ha repartido ni en los propios consejeros, y solicito que la 5ª acta sea incorporada al expediente, porque en caso contrario, flaco favor le harían al gobernador al no incorporar este acuerdo, esta reunión del Consejo de fecha 30 de septiembre del 2020, toda vez que se estaría demostrando que el plazo sería mucho mayor. Es decir, que entre la fecha del 2 de julio al 30 de septiembre hay 90 días de inasistencia y de la falta de la convocatoria a reunión del Comité de Seguridad Ciudadana por parte del gobernador regional. ¿Por qué es importante la convocatoria al Comité de Seguridad Ciudadana de parte del gobernador regional? Porque la segunda parte es para tomar asuntos sobre los desastres. Es importante porque estamos viviendo una pandemia, estamos en un COVID y en este momento ya empezó el rebrote. En la quincena de enero esto va a ser un hervidero y probablemente vaya a morir más gente de la que ha muerto en la primera etapa. ¿Por qué? Por descuido de las autoridades y por negligencia del gobierno nacional, y fue soltando las medidas que fueron dictadas y que además, para peor de los males, no se adquirió a tiempo las vacunas y somos el último país a quien le van a repartir las vacunas. Por esto era importante y necesario, porque el señor Murillo ya no tenía ningún impedimento para poder convocar al Comité de Seguridad Ciudadana, y entre la realización del 2 de julio al 30 de septiembre hay 90 días, señor delegado consejero, señores consejeros del Consejo Regional del Departamento de Ancash. Por estas consideraciones, por la majestad de la ley y el derecho, vengo a solicitar humildemente a este ilustre colegiado se sirva a declarar fundado el pedido de suspensión del gobernador Juan Carlos Murillo, la cual suspensión que se ejecutará en el momento de recobrar su libertad. Gracias, señor delegado consejero. Gracias, señores consejeros. Gracias, doctor Julio César Castiglioni. Continuando con esta sesión, vamos a darle la palabra al doctor Oscar Durán para que ejerza el derecho de defensa, ¿no?, del ingeniero Juan Carlos Murillo Ulloa. Tiene usted la palabra, doctor Oscar Durán. Su audio está apagado. No se le escucha. Por favor, su audio. Oscar Durán. No se le escucha. ¿Me pueden escuchar ahora? Sí, ahora sí, se le escucha. Adelante. Tiene usted la palabra, doctor Oscar Durán. Muchas gracias. Retomo entonces.
Buenos días, consejero delegado, consejeros presentes todos, el doctor Julio César, un distinguido colega, representante y conocido en temas electorales y esta materia. Sin embargo, en esta oportunidad tengo que presentarme por una cuestión de respeto ante este digno consejo, ¿no? Mi nombre es Oscar Durán Fernández, soy abogado encargado de la defensa técnica para ejercer el derecho de defensa de nuestro gobernador regional de Ancash. Soy ancashino, también de corazón, me siento identificado con la tierra. Mi registro de colegiatura es del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, el número 66.095. Voy a hacer algunos descargos respecto del pedido que ha hecho mi colega. Es para mí grato estar el día de hoy para poder demostrar este requerimiento, esta solicitud del ciudadano, este pedido del administrado, ¿no? Que es en realidad un pedido que a mi criterio, bueno, luego fundamentaré, voy a solicitar y abro debate con esto, diciendo que debería declararse infundado el pedido. Me extraña que el colega con tanta experiencia se haya atrevido a sustentar un pedido de esta naturaleza. Ahora lo explico por qué. Cuando el solicitante, el ciudadano, hace el pedido, refiere básicamente que se habría transgredido, ya el colega nos ha ilustrado con la norma, nos ha leído incluso la ley 30055, el artículo 38 del RIC, nos ha leído el artículo 31 de suspensión de vacancia, ¿no? Pero es importante también recordar que el último párrafo de la ley 31, del artículo 31 de la ley de gobiernos regionales, ha sido modificada con fecha posterior a la que nos ha leído el día de hoy el colega, ¿no? Bueno, nos había leído que esto, en congruencia, entiendo yo, con el escrito, entiendo también que el escrito está un poco desfasado, ¿no? Nos ha leído el artículo 31, último párrafo. Sin embargo, esto ha sido modificado mediante ley 30779 del 5 de junio del 2018. No hace mayor ahondamiento, ¿no? Sin embargo, vamos a centrarnos en el tema materia de debate, en el tema controversial. Y el tema controversial es la falta de convocatoria para poder realizar las sesiones ordinarias y, en su caso, las extraordinarias en un periodo bimensual, dice. Sin embargo, establecen que la cuarta sesión, ¿no?, habría sido el 2 de julio y que hacemos un conteo hasta el mes de septiembre, habrían transcurrido, dice el quejoso, el administrado, más de 90 días, o 90 días en concreto. Sin embargo, esto queda ahí. Lo que me extraña es que haya un pedido de suspensión y no se establece qué plazo de suspensión se solicita, y esto es muy importante. Se quiere suspender al gobernador regional de Ancash, perfecto. ¿Por qué plazo? Porque el plazo también tiene que estar sujeto a materia de debate. No lo dijo el colega, tal vez lo dirá en su réplica. Tal vez nos remita a la ley de seguridad que dijo que eran 30 días, el artículo 10, que he tomado nota. Sin embargo, esto es un fundamento incongruente respecto del pedido, porque el principio de congruencia procesal establece que en audiencias públicas y orales tienen que exponerse por oral lo que por escrito se ha solicitado. Bien, en esta situación no existe el plazo. Ahora, tendríamos que debatir en el fondo del pedido también el tema de la razonabilidad, la proporcionalidad, ¿no? Que nada nos ha dicho el colega. Independientemente de eso, tenemos que decir que el colega está equivocado respecto de las fechas y los programas establecidos. Y es aquí donde va a versar la defensa propiamente. Según el pedido, aparentemente está claro,
hay una sanción por no convocar en un periodo establecido de 2 meses, ya lo leyó la norma, ya leyó el RIC, ya leyó la ley y sus modificatorias. Sin embargo, esto no es tan cierto. Y entiendo que ante una imputación administrativa debe de pesar siempre 2 cuestiones muy importantes. Primero, el principio de legalidad y segundo, el debido proceso. Y el debido proceso tiene disgregantes que no son anómalas, son disgregantes jurídicas que establece una cosa muy importante, es que el pedido de acusación, el pedido administrativo de queja, el pedido de imputación administrativa, tiene que estar enmarcado, en primer término, en una ley previamente establecida y previamente existente. En segundo término, aquellos hechos atribuidos a una persona tienen que estar debidamente probados. ¿Bien? Y no solo eso, sino que tiene que guardar una estrecha vinculación y una conexidad entre aquello que alega el colega de que no se ha realizado las sesiones ordinarias y de que dicho plazo, además, ha sido vencido y supuestamente dice que con fecha 30 de septiembre se habría conectado vía Zoom desde la ciudad de Lima. He conversado con mi colega antes de ejercer su defensa y alegaciones de esta naturaleza no pueden ser permisibles salvo haya una cuestión en contrario con derecho a prueba. Que esta situación no fue así. Y tal vez el colega me diga en su súplica que es un tanto irrelevante de dónde se conectó el señor. Pero no es así porque esto de alguna forma empieza a desnaturalizar la ley de la materia. Porque recordemos, señores, estamos convocados el día de hoy para 2 cuestiones. Una que es la suspensión y la otra que es el tema de vacancia. Y en un pedido unísono tenemos que entender que uno de los criterios es que el señor no esté residiendo en la ciudad, entonces, en la ciudad o en la jurisdicción de Ancash. Entonces, quiero dejar constancia, además, que estas alegaciones, como quiera que fuera, no se van a cambiar ni los escenarios de debate, ni los sujetos procesales, y mucho menos a los consejeros. Entonces, quiero ir sentando las bases, el conocimiento previo, de cómo es que se van a hacer alegaciones sin tener prueba alguna de que el señor Juan Carlos Morillo haya estado en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, espero que el colega buenamente y alturadamente me traiga una prueba respecto de esa circunstancia y de esa alegación. Porque no se pueden hacer alegaciones deliberadas, espontáneas, que de alguna forma vayan a generar en ustedes alguna convicción respecto de un rechazo ante una persona que fue elegida para representar a una ciudadanía al cual no vive dentro de ella, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa situación, no nos dejemos sorprender. Pero vamos al punto exacto para no desviarnos del tema. Nos dice entonces que no se habría realizado. Considero yo que hay un error de interpretación dentro de la norma, porque la norma en mención establece que los periodos tengan que ser de forma bimensual, o sea, es decir, en un paralelo de tiempo, pero que atienda este paralelo de tiempo a un periodo interno de 2 meses. Es decir, si yo digo que la sesión tiene que realizarse con un periodo de 2 meses, considero además que no necesita en realidad mayor interpretación, pero vamos a ver si mis palabras son persuasivas para que ustedes puedan entender esta situación. Dice que si el mes de diciembre o septiembre, por poner un ejemplo, estaría en curso en ese bimensual, tendría que aplicarse y es permitido de que sea desde el primer día hasta el último día, siempre y cuando, claro está, repito, que esto esté dentro de ese paralelo de tiempo. Entonces, quizá me digan que estoy haciendo una interpretación equivocada,
quizá me digan que estoy haciendo una analogía. Sin embargo, tengo que entender, además, antes de que se me vaya la idea, y quiero dejar constancia de esto, que el acta al que ha hecho referencia el colega del 5, ¿no? Sí se encuentra, la sesión 5, sí se encuentra presente en los anexos. Por lo menos en el cargo que me han hecho llegar, yo lo tengo, ¿no? En todo caso, para mayor y mejor resolver, solicitaría, y me adhiero, y en esto le doy la razón al colega, que se solicite esa acta, dicha acta, para que ustedes puedan tener a la vista y puedan resolver bajo el principio de objetividad y verdad material. ¿Bien? Pero no nos desviamos de ese tema. Vamos al punto en concreto. Y el punto en concreto es que si en realidad las sesiones realizadas desatienden o no a la normativa establecida. Y si este plazo en realidad ha sido vulnerado por el gobernador Juan Carlos Morillo para que sea pasible de una sanción como es la que hoy nos ha convocado. La Secretaría Técnica del Comité de Seguridad Ciudadana, el CORESEC, considero que es el ente idóneo para dilucidar este hecho que es materia de controversia el día de hoy. Y solicito también, por medio de su despacho, que ustedes puedan agenciarse o solicitarle a dicha oficina el informe número 2120-GRA-CORESEC/ST-DM-RF. ¿Para qué nos va a servir? ¿O qué tan importante es o cuánta relevancia puede tener en esta materia controvertida? En dicho informe, y nos vamos al punto en concreto, establece lo siguiente, que las sesiones, dice, se han realizado con la siguiente programación. Primera sesión ordinaria, el 10 de enero del presente año. Segunda sesión ordinaria, 17 de marzo del 2020. Tercera sesión ordinaria, el 7 de mayo. Cuarta sesión ordinaria, y es aquí donde entran los periodos de tiempo, los cuales estamos hoy dilucidando. La cuarta sesión se llevó a cabo el 2 de julio, en un periodo bimensual correspondiente al mes de julio y agosto. Hay que entender además que los periodos bimensuales comprenden per se 2 periodos de meses calendarios. ¿Bien? Y la quinta sesión ordinaria se habría realizado el 30 de septiembre correspondiente al periodo bimensual de septiembre y octubre. Entonces, como consta en los anexos, ¿no? Como repito, yo tengo el anexo, me parece que de pronto no le hicieron llegar al colega el íntegro de la queja, es más, esta queja ha sido introducida por el propio ciudadano. Ah, bien. Luego de eso, independientemente de ello, señores consejeros, solicitaría además que se incorpore o que tengan a la vista para mejor resolver el informe legal 38-2020-GRA/GRAJ, es decir, de la Oficina de Asesoría Jurídica. Quizá me digan, lo que pasa es que son funcionarios de línea y tienen que buscar la forma de poder darle la razón o poder apoyar al gobernador. Sin embargo, es importante conocer esto porque mediante este informe, señores magistrados, se hace ver la buena fe del señor Juan Carlos Morillo a través de sus órganos de línea, porque en este informe que hace la Gerencia de Asesoría Jurídica, solicita que esta sesión, porque ya el ciudadano lo había presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones y también ante el Consejo Regional, solicita que esto pueda dilucidarse el día de hoy. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Como dice el claro aforismo, el que nada debe, nada teme. Entonces solicita la intervención vuestra, como es el día de hoy. Pero hay un informe
considero yo, de importancia medular en este caso. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos decir que la interpretación que haga tanto el gerente de asesoría jurídica como mi persona, por ser los abogados, estamos obviamente buscando la forma de poder demostrar que esto no es así. Y como el eje medular es solo la fecha, y si las fechas y las sesiones realizadas atienden o no a una sesión, vamos a verificar qué dice el informe 640-2020. Pero el informe 640-2020 es importante tenerlo a la vista, señores consejeros, porque nos hace mención al Decreto Supremo 1019-IN. ¿Y qué nos dice o qué establece este Decreto Supremo, ¿no? En el artículo 32, el numeral 32.1. Es importante verificarlo y es importante que ustedes lo sepan, porque había referido en un primer momento o al inicio de mi locución que tenemos que establecer y guiarnos por el principio de legalidad. Y lo que el Decreto Supremo con rango de ley establece es lo siguiente. Bueno, hay que entender además que para emitir este informe no es que lo hayan hecho aplicando una interpretación propia el gerente de asesoría jurídica. Se realizó una consulta, y esto es importante, se ha realizado una consulta a la Dirección General de Seguridad Ciudadana, ¿no?, del CORESEC, órgano técnico ejecutivo y coordinación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, del CONASEC, ¿ya? Y el CONASEC, entenderemos todos, ustedes que están en el ejercicio administrativo más que yo, algunos incluso de los que están aquí presentes son colegas abogados, y mi colega abogado también que está haciendo la defensa del ciudadano, entenderán que el CONASEC es el máximo intérprete y el superior jerárquico por encima del CORESEC, y quien debería tener en realidad la última palabra a efectos de poder determinar si hubo o no esta responsabilidad y si nos encontramos ante un escenario de alguna irregularidad administrativa que amerite una suspensión. Bien, ¿qué es lo que nos dice el artículo 32.1 del Decreto Supremo 1019? Refiere lo siguiente, subrayo literal. Tal como se ha programado sus sesiones ordinarias, están dentro, dice, están dentro de lo especificado por la normatividad vigente para el año 2020. Inclusive, en el periodo bimensual puede realizar del primero o el último día del periodo. Bien, esto es importante. Ejemplo, es más, a veces nos lo grafica y a veces hay que graficar las cosas para poderlas entender mejor. Ejemplo, para el periodo de enero-febrero se va a realizar su primera sesión entre el 1 y el 10 de enero, ya que se tiene que instalar el Comité de Seguridad Ciudadana y juramentar a aquellos integrantes. El siguiente periodo bimensual correspondería a marzo y abril y puede realizar su sesión ordinaria cualquier día, desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, por dos consideraciones, porque tiene la naturaleza de periodo bimensual y segundo, porque aquel periodo bimensual no ha precluido y no hemos sobrepasado este periodo. Entonces, cuando nos dicen que nosotros tenemos que regirnos por el Plan de Seguridad Ciudadana 2020, que fue validado por el Ministerio del Interior, el MININTER, nos establece cuáles van a ser los programas y los cronogramas. Es más, la consulta se ha realizado previo al pedido del ciudadano. Bien, entonces, cuando se realizan las convocatorias, nos establece un cuadro y nos dice lo siguiente. No sé si me pueden escuchar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, lo estamos escuchando. Ok, muchas gracias. Disculpe, me pareció haber tenido un problema técnico con el audio. Bien. Tenemos además que tener en cuenta, y esto lo introduzco como alegación, pero correspondería a su digno representado y a su digno consejo, que soliciten la documentación correspondiente a efecto de verificar si lo que estoy diciendo se ajusta a la verdad material o no.
Tenemos las fechas de convocatoria para la primera, cuarta, quinta sesión y las convocatorias han sido las siguientes y también consta en la documentación pertinente. La primera sesión el 2 de enero y se realizó la fecha de sesión el 10 de enero. Esto es importante. La segunda sesión fue el 20 de febrero con realización de sesión el 17 de marzo. Y aquí es donde se cumplen los periodos bimensuales, porque no porque haya sido el 10 de enero correspondería que sea el 10 de marzo. Aquí se naturaliza el pedido y se evidencia que además por estos periodos que el ciudadano tuvo conocimiento, que todos los consejeros tuvieron conocimiento y que todos los funcionarios tuvieron conocimiento, no hubo queja alguna respecto de este plazo. Pero curiosamente, cuando se hace la convocatoria en el mes de septiembre, sí tienen una queja, pese a que nos encontramos dentro del periodo bimensual. Tercera sesión, el 7 de mayo, fecha de realización, también el 7 de mayo, cuarta sesión, 26 de junio, realización de la sesión el 2 de julio, la quinta sesión, convocatoria, el 25 de junio y la realización el 30 de septiembre. Consideramos, dado esta premisa, esta prerrogativa y esta aclaración, que el pedido y el tema que es controversial, que no estaríamos en el periodo bimensual y que por estar fuera de estos plazos, según se argumenta, habríamos incurrido en una falta, ¿no? O en una causal de suspensión. Falta según la Ley de Seguridad Ciudadana y causal de suspensión según la Ley de Gobierno Regional y el RIC. Bien, hasta este momento he concluido mi intervención. No quiero redundar en argumentos, no quiero ser extensivo, solamente solicitar de forma contundente y fehaciente, y además considero que no puede ser una falta de respeto a algo que ustedes han advertido de forma objetiva, solicitaría que este pedido se declare infundado. He concluido. Gracias, Oscar Durán. Tiene la palabra el doctor Julio César Castiglioni. De ahí el mío está abierto. Ya. Gracias, señor delegado consejero. Después de haber escuchado un informe de orden penal, donde se tiene que desvirtuar las presunciones, las inferencias o las suposiciones en la etapa preliminar, y posteriormente se tiene que desvirtuar en la etapa previa los elementos de convicción. Aquí estamos ante el derecho administrativo sancionador. Y el derecho administrativo sancionador tiene un tratamiento y una característica totalmente distinta a la verborragia que mi colega ha utilizado en materia penal. Bueno, primero sostiene que dice cómo yo podría demostrarle que el señor Murillo estuvo en Lima. Bueno, confundió, porque dijo, estamos hablando también de una vacancia, y la vacancia se ve en la tarde, no se ve ahora. Y yo le pregunto al distinguido colega Oscar Durán, ¿dónde vive la señora Patricia Lee? ¿Y dónde está el local de Somos Perú? Todas las fotografías donde aparece el señor Murillo en esa época son con la señora Lee, en el local de Somos Perú, y la señora Lee es la presidenta de Somos Perú, y en consecuencia no necesito faltar a la verdad ni hacer inferencias acrobáticas de pensar en decirme, no, que se fueron a Huacho a tomarse la fotografía.
todas las fotografías que están ahí es con la señora Patricia Lee. Dice que hay un error en la norma y que ha habido, que no he citado la modificación. La modificación es solamente una modificación simple porque es el término de gobernador, porque antes era presidente regional. O sea, si voy a estar mirando la coma y no tener, por no tener argumentos de fondo para defender, evidentemente que voy a tratar de sorprender al Consejo Regional frente a estos informes orales. Se dice que se incorpore el informe 2120 de la asesoría jurídica. Cuando se conciben los consejos regionales y en ese entonces los presidentes y vicepresidentes regionales este modesto abogado tuvo la oportunidad de estar presente en la discusión orgánica de gobiernos regionales. ¿Y qué es lo que se quiso hacer? Buscar el balance que se tiene que hacer en cuanto a las personas. Buscar el balance de la estructura orgánica del órgano de gobierno. El órgano ejecutivo, que es el gobernador y el vicegobernador, y el órgano normativo y fiscalizador, que es el Consejo Regional, que antes tenía una connotación distinta, por eso es Consejo con S, a diferencia de los gobiernos locales, que es Consejo con C. Y en consecuencia lo que se busca ahí es el balance de poderes. No es que el Consejo Regional sea la máxima autoridad, ni que el gobernador sea la máxima autoridad. Ambos son órganos y en lo que se diferencia son en las competencias. El órgano ejecutivo y administrativo es el gobernador y el órgano normativo y fiscalizador es el Consejo. Y en consecuencia, el Consejo Regional, y en consecuencia pretender meter un informe del órgano normativo y fiscalizador transgrede los principios de la separación de poderes, que fue la concepción que se tomó en cuenta para la redacción de este artículo, que viene desde la Revolución Francesa, la teoría de Montesquieu, la teoría de Rousseau. ¿Y por qué? Porque no se le puede pedir al órgano ejecutivo que haga un informe al órgano normativo y fiscalizador, salvo que el órgano normativo y fiscalizador pida un día su presencia o pida un día su informe sobre un hecho concreto. Ejemplo, el Congreso de la República. El Congreso de la República le puede, por el principio de balance de poderes, el Congreso de la República le puede pedir un informe al ministro de Justicia. Sencillamente, no. Lo que puede hacer el Congreso de la República es invitarlo a que exponga. Y cuando no está invitado, no lo dejan entrar. Caso Jorge del Castillo, que llegó al Congreso, no estaba invitado, no lo dejaron entrar. Entonces, ¿qué existe en el Consejo Regional? En el Consejo Regional lo que existe, han reducido mi pantalla a propósito, en el Consejo Regional lo que existe es una comisión de asuntos legales.
Y en consecuencia, quien emite opinión legal en el Consejo Regional es la Comisión de Asuntos Legales y no el asesor legal, que es un funcionario de segundo nivel del gobierno regional y del órgano ejecutivo. Es un gravísimo error. Esto lo sabe un estudiante de Derecho. No se puede confundir entre lo que es el órgano normativo y fiscalizador con el órgano ejecutivo. No tiene nada que hacer un informe de asesoría jurídica en este pedido de suspensión. En todo caso, si lo que hubieran querido hacer era dentro del Consejo Regional, la Comisión de Asuntos Legales, o como el nombre que tuviera tener, no el asesor legal, porque el asesor legal forma parte del órgano ejecutivo, y el órgano ejecutivo está dentro del principio de balance de poderes. Ahora se nos ha dicho que las reuniones son bimensuales. Y como la convocatoria fue en agosto, en consecuencia, cubre el vacío existente entre el 2 de julio al 30 de septiembre. Carambas, yo pensé que íbamos a hacer un informe jurídico y no de acrobacia jurídica. Porque el acto de la citación, porque ni siquiera es un acto administrativo, sino el acto de la citación, no puede convalidar a la realización de la sesión de consejo. Porque incluso cuando se cita a la sesión de consejo, esta no se puede realizar. No se puede realizar porque no hay quórum, no se puede realizar porque llegaron tarde los miembros del consejo, no se puede realizar porque la agenda está incompleta, no se puede realizar porque la convocatoria es deficiente. En consecuencia, pretendernos decir que hay una convocatoria que cubre los 30 días, que son los 30 días de septiembre, es que el señor Murillo ha cumplido con su, dice, su buena intención, perdón, su buena intención era reunirse cada 2 meses. Y el Jurado Nacional de Elecciones lo ha establecido que el plazo se empieza a contar desde el primer día hábil del mes de enero, es decir, desde el 2 de enero se empieza a contar, porque aquí son días calendarios. Se nos dice que estuvo en Lima, pero el hecho es que el señor Murillo no estuvo en Huaraz. Tenemos la opinión del Ministerio Público en esta carpeta fiscal 317-2020, punto sexto. Juan Carlos Murillo habría presuntamente hecho abandono de su cargo sin haber cesado legalmente desde mediados del mes de agosto en curso, al encontrarse en ejercicio y cumplimiento de sus funciones vinculados a su cargo, lo que transgrede la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, con la complicidad de la gerenta general. Se nos ha manifestado de que se incorpore el informe 640, no llegué a captar de qué era,
que hablaba del artículo 32 del Decreto Supremo y que se había hecho una consulta a la Secretaría Técnica, al CODISEC, para que si es que se habían realizado bien las sesiones. Pero aquí no va a haber, el que no va a resolver el CODISEC. Aquí quien va a resolver es el Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones ya tiene jurisprudencia sobre el particular. Artículo 20. Punto 21. En adición a ello, cabe precisar que si bien la ley del Consejo de Defensa Civil se establece que los gobiernos regionales, locales, como integrantes del Sistema Nacional de Desastres, formulan, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de gestión de riesgos de desastres en el ámbito de su competencia, que esa es la parte que no está en discusión, y en el marco de la política nacional de gestión de riesgos de desastres y lineamientos del ente rector. El solicitante de la vacancia, en este caso, demuestra la inasistencia de, la jurisprudencia es de Cerro Azul, de una municipalidad que es en la misma redacción y que fue modificado en el mismo tiempo, demuestra la causal de suspensión. En consecuencia, el tema controvertido. El tema controvertido es reunión 2 de julio, la primera, y la segunda, 30 de septiembre. ¿Cómo hace el colega aritméticamente? Bueno, habría que preguntarle a algún estudiante vía Zoom de primaria, para que diga que entre el 2 y el 30 hay 60 días y no 90 días. ¿Se le pasó, pues? Que es un error, los errores se pagan y en consecuencia que es el tema que menos se ha tratado, que es el tema que menos se ha discutido, porque dijo, vamos a discutir. Bueno, vamos a discutir. Me encanta discutir. Me apasiona discutir. Muy bien, vamos a discutir. ¿Cómo hago jurídicamente para que la sesión llevada a cabo el día 2, la cuarta, con la quinta, cuya acta está ahí, lo cual me alegra, ya, se llevó por Zoom? Eso es irrelevante. Esta sesión de consejo la estamos llevando a cabo por Zoom. Pero ha reconocido que fue el 30. El informe del CODISEC también dice que fue el 30. Lo que el colega nos trata de confundir es que la citación fue antes. Y en consecuencia, como la citación fue antes, la sesión de consejo está dentro de los 60 días. Qué pena que se nos quiera confundir un acto de notificación con un acto de gobierno. La reunión del CODISEC es un acto de gobierno porque lo preside el gobernador. Y la citación es un acto, ni siquiera es un acto administrativo. Es una citación de mero trámite, la cual puede ser cambiada, puede ser modificada y puede ser enmendada. Para terminar, señor consejero delegado, señores consejeros, muy respetuosamente vuelvo a señalar que se sirva a amparar mi solicitud y declarar fundada el pedido de suspensión, porque no hay forma matemática
de poder señalar que del 2 al 30 de septiembre hay 60 días. Yo no sé, el colega dice que es de Huaraz. No sé qué colegio haber estudiado. Yo he estudiado en la gran unidad escolar Mariscal Toribio de Luzuriaga. Y no pueden haber, pues, y no pueden haber 60 días, hay 90 días. Y entonces, al mencionar que es de Huaraz y que en consecuencia ha estudiado en Huaraz, está haciendo quedar mal a su colegio por una sencilla razón. Porque quiere hacernos creer a todos nosotros públicamente que porque el 2 de julio se llevó y el otro se llevó el 30, pero la citación fue en el interín y ya se cumplió con el plazo de los 60 días. No, señor consejero delegado, por estas consideraciones vengo a solicitar a este ilustre colegiado se sirva a declarar fundado nuestro pedido de suspensión del gobernador José Carlos Morillo. Gracias, señor delegado consejero. Gracias, doctor Julio César Castiglioni. Le damos la palabra al doctor Oscar Durán. ¿Me puede escuchar? ¿Sí se me escucha? Sí, sí se le escucha. Muchas gracias. Un saludo al colega. Esperaba debates jurídicos y no que me haga un debate político como está acostumbrado a hacer, agrediendo a las personas cuando no se tiene argumentos. Y es una lástima que, bueno, pues es de la unidad escolar, felizmente no pertenezco a ese colegio, y lo primero que enseñan a uno es la ética, ¿no? Y la ética profesional, para empezar. No voy a caer en su juego, pero hay algunas cosas que merece responderle, y debe ser propio de la edad también, ¿no? Que no está un tanto actualizado y ya la pérdida también de la lucidez y la pérdida de poder enlazar ideas, me parece que no ha estado atento a lo que he alegado. Y bueno, tratando de ser no tan risible como el colega en mis argumentos y tratando de no ser tan ambivalente en mis argumentos y no irme por la tangente cuando el punto concreto y el punto delimitado es uno y ustedes lo conocen, y más allá de la clase de historia que nos ha pretendido dar, pero claro, de su época, ¿no? Cierto está, el derecho evoluciona, el derecho cambia. Vamos a entender algo muy importante. Cuando establecí el cronograma de citación, me parece que hasta ahí solo escuchó, porque yo dije cuándo fue el cronograma de citación y cuándo se llevó a cabo la sesión, y me parece que hasta ahí no alcanzó a escuchar. Luego se lo repetiré. Eso como primer término para deslindar más allá de los argumentos retóricos, que nada tiene que ver porque al final considero yo una falta de respeto. Y bueno, claro, en el viejo aforismo, en las épocas antiguas, pues se decía, ¿no? Cuando no tienes argumentos y no puedes convencer, confúndelos. Me parece que es la práctica que tiene el colega. Vamos a ser técnicos y metodológicos. ¿Bien? Ahora, me parece también que la interpretación por analogía, in malam partem, que la debe de conocer, no está prohibida, está proscrita, está prohibida cuando sea en perjuicio. Y me parece que el colega por ahí arranca sus argumentos, o bueno, los intentos de sus argumentos jurídicos. Y debe ser porque él no hizo el escrito, no está firmado por él. Lo que él hace es un intento desesperado de salvar un escrito desastroso, que al final tiene tantos argumentos incongruentes además, porque tiene argumentos de suspensión, luego de nombramiento ilegal, y luego tiene, quizá no lo haya leído completo, luego de nombramiento ilegal, y luego de que se fue de la ciudad, y luego de que no estuvo aquí, y que Ancash lo ha... O sea, tiene tantos argumentos disparatados, que en realidad no se sabe cuál es materia en concreto por el cual estamos sentados hoy en día. Pero claro, como repito, pretende salvar un escrito que él no lo hizo, y yo pensé, como era tan referido en estas materias, que por ética iba a desistirse de este pedido. Pero no se trata tanto de salir desesperadamente a pretender hacer algo cuando en realidad no se tienen argumentos. Respecto del
del informe legal que yo solicité que se incorporara, bueno, claro, seguramente no lo ha leído, pues, o no ha tenido tiempo de leer el expediente completo. Ese informe legal obra ya en el expediente que nos han hecho llegar a cada uno de nosotros. Este informe ya lo tienen ustedes, forma parte del expediente y como tal ya es un elemento para poder tomar en cuenta porque hay que verificar cada uno de los documentos. Y no es que yo haya solicitado de forma antojadiza. Este informe legal que emite la Gerencia de Asesoría Jurídica lo hace precisamente a pedido del Consejo, que el señor consejero delegado tiene el honor de presidir. Entonces, no me puede decir que un estudiante de primaria sabe cuál es la diferencia entre un ejecutivo, entre un administrativo, entre un acto de administración. Yo no es que haga argumentos de derecho penal como le he escuchado decir en su desesperación. Yo he iniciado mi carrera profesional como asesor de UGELES en los temas administrativos y para mí estos temas son tan sencillos que no le encontré emoción. Por eso que me dedico al ámbito penal. Y bueno, claro, esto pues, como decía el colega, hago míos sus argumentos. Esto ya lo saben los estudiantes de Derecho y me parece que el colega ya se le olvidó por el tiempo. Cuando yo decía que hay que hacer una diferenciación, es que tiene que ser así. La naturalidad de la materia tiene que verse respecto del punto controvertido, porque no me podrá decir, este es un tema de procedimiento al sancionador disciplinario en la vía administrativa. Claro que lo conozco y claro que lo sé. Es más, aún así, esto se rige por la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es la 27444. Y si lo ha olvidado, se lo recuerdo que en el artículo 4 del título preliminar se encuentran los principios que rigen el procedimiento administrativo. Y el principio 4.1 establece que el principio de legalidad está por encima de cualquier principio rector. El 4.2 está el principio del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva y la tutela administrativa efectiva. En concordancia además con el artículo 139 de la Constitución Política. Pero no he venido a darle clase ni al colega ni a ustedes porque esto es una falta de respeto en realidad, sino que merece hacerle una respuesta porque el colega, pues, haciendo alusión a algunas cosas que recuerda, quiere hacer un acto de agresión, lo cual considero antiético. Pero bueno, vamos a responder. Una cosa es el punto controvertido y no me ha sabido responder. ¿Y cuál es aquel punto controvertido? Me parece que también no le queda claro al colega, ¿no? Pero bueno, es menester porque el principio de defensa eficaz que lo ha dicho la Corte Suprema, que lo ha hecho el Tribunal Constitucional en un proceso de amparo en materia administrativa, para que no crea que le hablo de derecho penal, ¿no? En materia administrativa establece que el principio de legalidad y tipicidad administrativa tienen que estar presentes en cada uno de los pedidos. Pero bueno, vamos a referirnos un poco a este argumento. Y quizá mi colega diga que de pronto por ahí estoy utilizando jurisprudencia que no corresponde. Pero bueno, le voy a hacer referencia al expediente 197-2010, proceso de habeas corpus, Tribunal Constitucional de Moquegua, en el caso Javier Pedro Flores, procedimiento administrativo sancionador disciplinario, para que luego no diga que uno hace alocuciones improperiosas. Bien, ¿cuál es el hecho en materia de controversia sin irnos por las ramas, por las tangentes? Porque yo sí tengo argumentos y sí me he tomado la molestia de leer el expediente. En materia de controversia es las citaciones y la realización de la sesión, para que le quede claro, para que luego no me diga, me ha citado y la citación solamente es el argumento y que dónde está su cálculo matemático o algebraico. No tiene que ser así. La citación se realizó en las fechas que ya he referido. Lo concreto es, y esto debió haberme respondido y no lo ha hecho, la interpretación que le da el CONASEC, a través de un decreto supremo del 10/2019, ¿es equivocada o no es equivocada?
¿Equivocada en qué extremo? Equivocada en el extremo de dos cosas. Que si los planes son bimensuales, abarcan desde el inicio hasta el final, y no hay que ser de la NASA para hacer una interpretación tan sencilla como esa. Si tú me dices 2 meses, es de principio hasta el último día del segundo mes. La ley, y yo quisiera, bueno, ya no tiene oportunidad porque él mismo ha establecido las reglas del debate, o me hubiese gustado que me dijera cuál ley, qué norma o qué artículo establece el día, la fecha exacta y los días exactos en los que tiene que realizarse. Si tú me dices fue el 5, el otro bimensual tendría que ser el otro 5. ¿Hay alguna ley que diga aquello? No la hay. ¿Qué fundamento o qué interpretación le pretende dar el colega a un plazo bimensual? Ahora, repito, quizá no lo haya revisado, pero estas convocatorias bimensuales, y ya ustedes lo saben, estas convocatorias bimensuales obedecen al Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 2020, que ha sido aprobado por el Ministerio del Interior. Y dos cosas muy importantes y dos cosas concretas. Si los planes bimensuales están aprobados, quiere decir que si este plazo que se realizó el 5 de julio al 30 de septiembre, lo que pasa es que mi colega no entiende que los bimensuales agarraba julio y agosto. Ahí están los dos planes bimensuales. Y no se ha hecho una identificación o no se ha hecho una interpretación equivocada. Porque estos planes bimensuales, estos 2 meses, julio y agosto corresponde a un plan bimensual. Y al mes de septiembre corresponde al otro plan bimensual. Y este plan bimensual, por estar dentro de este parámetro y de esta programación, le corresponde, como ya ha dicho el decreto supremo, del último al primer día. La pregunta es, ¿el 30 de septiembre no está dentro de la otra programación bimensual? Esto era lo que tenía que responder. Ahora, un tema muy importante y medular. Se dice que no se ha convocado y no se ha realizado. Y que luego dijo también, además, para no salirme del argumento que ha introducido, porque la réplica significa responder a lo que te introducen por argumento, por alegato, entonces ahora le voy a responder. Independientemente de que el señor haya estado en Lima o no, en el hipotético caso de que sea cierto, porque las fechas de las fotografías nada tienen que ver respecto del hecho materia de cuestionamiento o controvertido el día de hoy, tendríamos nosotros que entender algo muy importante, ¿no? ¿Qué norma establece? Porque la norma de seguridad ciudadana dice, quien lo preside es el máximo representante, pero no dice, lo tiene que presidir en la jurisdicción, lo tiene que presidir en su oficina, lo tiene que presidir en la ciudad de Chimbote o al lado del abogado que va a hacer la locución. Eso no dice. Que me demuestre en qué norma. O bueno, ya no puede porque ya se le acabó el tiempo haciendo alegatos disparatados y no centrándose en materia del debate. ¿Qué norma establece dónde debe de presidirlo o de qué forma debe de presidirlo? Y no solo eso, es que hay que tener en cuenta también, y no se ha revisado, pero yo sí me he tomado la molestia de revisar, que el Ministerio del Interior, con fecha 16 de marzo del 2020, lanza un comunicado del 013-2020, en el que establece lo siguiente, que dice la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior hace presente que las coordinaciones con los sectoristas asignados a cada región se mantendrán en forma permanente a través institucional, vía telefónica, celular, WhatsApp y cualquier otro medio análogo. Entonces su interpretación cae al vacío. ¿Ya? Entonces, esa interpretación queda en el aire, gaseoso. Entonces, además, hay que recordar que este plan, con aprobación bimensual,
para que se realicen los meses fechados, programados. Esta programación ha sido aprobada además por el propio Consejo que hoy está presidiendo este debate y esta controversia. Entonces, ¿cómo podríamos decir que dicho plan ha sido tergiversado o que la fecha ha sido citada en un horario precluido, en una fecha precluida? Entonces, no confundamos, no nos dejemos confundir. Si nosotros estamos aquí viendo la vacancia por una falta grave de proceso sancionador disciplinario y son ustedes, consejeros, quienes tienen que verificar si el plazo se cumplió, si el plan se cumplió o no se cumplió, entonces quien tendría que verificar por jerarquía, más jerarquía inferior del CONASEC, sería el CORISEC. Y el CORISEC en su informe 38-2020, que obra también en el expediente, ¿ya? Está también estableciendo los cuadros de programación y ha establecido que sí es permitido, realizar de forma bimensual. Entonces, para concluir con esta locución, el decreto supremo 10-2019-Ministerio del Interior del 8 de mayo del 2019, para que lo cite, lo busque y comparen y verifiquen si la información que les estoy dando se trata de retórica o de historia o en efecto es cierto, deben de verificar lo siguiente. Establece que el aislamiento social obligatorio obliga a la suspensión de reuniones o concentraciones fiscales, tales como sesiones ordinarias, mecanismos de consulta, desarrollo de otras actividades específicas a fines del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, por lo que ésta puede ser realizada de forma virtual. Entonces, considero que todos mis alegatos, todos mis argumentos están justificados en decretos supremos, están justificados en la ley, están justificados en informes y están justificados en comunicados de los órganos del Ministerio del Interior, más allá de que yo le dé una propia interpretación. Y a lo que se concluye de forma resumida es que, primero, se ha respetado el plan anual 2020, se ha respetado la programación, está dentro del periodo bimensual, se ha realizado, y para mayor constancia, soliciten ustedes las actas, verifiquen las actas, cuenta con las firmas de todos los participantes, se ha llevado a cabo la sesión y en consecuencia este pedido es un pedido gravoso, ilegal, irreal. Por ética yo no me hubiese atrevido a sustentar tamaño pedido. Sin embargo, cada uno maneja su ética como mejor le parece y como mejor lo sabe hacer. Entonces, señores consejeros, solicito que este pedido, más allá de la historia que cualquiera lo puede ver en el YouTube, ahora en estos tiempos de pandemia, que muy poca actividad tenemos, más allá de los alegatos interpretativos, ¿no?, personales, creo que con la ley en la mano, los informes legales, los planes aprobados, que tienen conocimiento ustedes porque también ha sido aprobado por el Consejo, y sobre todo las actas realizadas dentro del plazo, considero que el pedido de suspensión no tiene sustento legal. Me remito al principio de verdad material y lo más importante, yo no puedo hacer una interpretación y con esto concluyo. La ley, un principio clásico, viejo, que le debe de sonar al doctor muy familiar, es donde la ley no interpreta, no hay que interpretar. Dicho esto, la ley ampara nuestro pedido y nuestro pedido concreto es que se declare infundado. Muchas gracias y solicito, señores consejeros, que ustedes se remitan al principio de verdad material y bueno, delimitado y parametrado el debate, esperamos los puntos de vista y quedamos, o por lo menos mi persona queda, para alguna consulta que crean conveniente. Muchas gracias. Gracias. Bien. Delegado, habría 20 votos por el sí
3 por el no, el consejero Filiberto Chaco Rodríguez, el consejero Subner Regalado Saavedra y el consejero Eduardo John Milla. Y el consejero Jorge Antonio no ha emitido su voto. Delegado. Bien, aprobado por mayoría. Levanta la presente sesión extraordinaria. Secretario técnico, gracias a usted elaborar las actas correspondientes y el acuerdo. Y en la tarde estamos convocados, de acuerdo a la citación que ora en vuestros poderes, señores consejeros, para la sesión extraordinaria. Muy agradecido por vuestra presencia. Gracias.